Hoy quiero presentaros en nuestro espacio de salud y de bienestar a Ana Fortea porque tiene una historia muy interesante que contar. Bienvenida, Ana, me encantaría que nos contaras tu experiencia con el COVID, básicamente. Bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por dar voz también de una manera u otra al colectivo de COVID persistente dentro de vuestro canal. Y bueno, mi experiencia con el COVID ha sido, bueno, toda una incertidumbre y novedad, ¿no? Como toda persona que ha caído en esto del virus nuevo que nadie conocía. A mí me diagnostican de COVID el 16 de marzo de 2020, recién confinados, nos confinan el 15 o el 14 y yo aún tengo una autorización especial para ir al médico y ahí se inicia protocolo COVID conmigo. Y en principio no tenía síntomas, no tenía más que alguna molestia, dolor de oídos y molestias muy leves. Y a los 2 o 3 días empiezo a tener síntomas ya más fuertes. Tuve la suerte de ser bastante bien atendida por el centro médico al que pertenezco, me estuvieron haciendo llamadas telefónicas, en aquel momento era muy complicado hacer un seguimiento hospitalario porque había mucha gente, las UCIs estaban repletas y bueno, básicamente la experiencia o cómo yo me lo tomé más bien, porque creo que contar la experiencia con el COVID, mucha gente ha vivido esta experiencia y creo que todo el mundo tenemos alguna persona cercana que ha vivido esto, ¿no? Pero cómo me lo tomo yo, de hecho incluso hice un vídeo diario, pues cuando me diagnostican lo primero que hice fue no creerlo. Yo le dije a la doctora que yo no tenía COVID. Y de hecho, el otro día mi internista me decía, ¿ya te crees que tenías COVID después de casi 16 meses o todavía no te lo crees? Lo negué, por lo tanto empecé a vivir fuera de la enfermedad. Para mí, yo nunca he tenido una enfermedad, yo he tenido síntomas de una enfermedad y a partir de ahí empecé a tomármelo todo con mucha calma, sorprendentemente muy calmada, sorprendentemente muy tranquila y afrontando y siguiendo a rajatabla todo lo que me decían. Hasta el punto de que los doctores no sabían alguna vez qué hacer conmigo, me llegaron a dar incluso antibióticos que me daban alergia y yo ciegamente me los tomé porque consideré que ellos sabían más que yo, ¿no? Probé todo, hice todo y sobre todo mantuve la calma, porque creo que la clave de todo esto es, aunque no sepas lo que te pasa, aunque no sepas qué va a pasar mañana, vivir el momento, vivir el día de hoy y mantenerte en calma, porque cuanto más nos estresamos, peor lo ponemos, ¿no? Y esto para el COVID y para cualquier otra enfermedad, para lo que sea, cualquier síntoma que tengamos, cuanto más estresados lo vivimos, más se agrava, ¿no? Más vivimos el miedo y más se genera una hormona que se llama cortisol, que nos perjudica muchísimo. Y bueno, lo importante es ayudarnos nosotros también desde nuestra propia mente, ¿no? Desde lo que sí podemos controlar, que es a nosotros mismos, lo que pensamos, cómo actuamos y lo que hacemos y lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? ¿Y Esa por qué fue mi claro. experiencia. ¿Y por qué se relacionan algunos síntomas del COVID con la fibromialgia? Pues sobre todo se relacionan por el tema neurológico. Nosotros tenemos, muchos de nosotros tenemos consecuencias neurológicas del COVID, como por ejemplo la disautonomía, que es algo que también pasa con las personas que tienen fibromialgia. Y esto nos produce un cansancio extremo, también afecta la mielina, que es algo que también pasa con la fibromialgia y que lo que hace es que esta enfermedad sea algo tan complicado de llevar a nivel emocional, ¿no? Porque la gente no puede evaluar, o sea, pueden evaluar si te ha salido un grano o si te han amputado un brazo, pero no cuánto estás de cansado o de cansada o si te duelen los huesos o los músculos, ¿no? Y te dicen, venga, va, tampoco será para tanto. Esa es la parte que es similar a la fibromialgia. Ahora, yo quiero alertar también, y desde parte del colectivo de COVID persistente estamos viendo que se está diagnosticando de fibromialgia
ahora que me has hecho la pregunta de en qué se parece la fibromialgia y el COVID o el COVID persistente, se está diagnosticando de fibromialgia a gente que tiene COVID persistente. ¿Por qué? Porque son muy similares a algunos de los síntomas. Hay que tener en cuenta también que hay otros síntomas. Nos pueden dar síntomas como disneas, como las cefaleas, los dolores de cabeza muy fuertes, la niebla mental, todo este tipo de síntomas, la tos. Yo, por ejemplo, a día de hoy yo tengo COVID persistente, pero muy poquitos días tengo tos. Entonces, tengo a lo mejor más síntomas parecidos a los de la fibromialgia, pero yo no tengo fibromialgia. Tengo un perfil muy similar al de las personas que son diagnosticadas habitualmente antes del COVID de fibromialgia, porque tengo una edad, soy mujer con determinada edad, tengo unos síntomas similares, ¿no? Tengo dolores musculares, tengo cansancio extremo, algunos días que me cuesta levantarme de la cama, pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y que también afecta a niños y que hay hombres afectados y que, bueno, se está diagnosticando evidentemente lo que se sabe o como se sabe, pero si os han diagnosticado de fibromialgia y habéis pasado el COVID, sería interesante que pidierais un segundo diagnóstico, una segunda opinión. No quiere decir que porque hayáis pasado el COVID no vais a tener fibromialgia, quizás si la teníais de antes, estaba ahí latente, y otra de las cosas que hace el COVID es despertar esas cosillas que estaban ahí esperando, ¿no? Que estaban ahí latentes, que no se habían manifestado, y este virus que vuelve el cuerpo loco, pues va y lo manifiesta, ¿no? También otro síntoma que es muy característico del COVID persistente son los síntomas intestinales, tanto estreñimiento como diarreas, como dolores abdominales fuertes. Todo esto, los trombos, los coágulos, infartos, todo esto tiene mucho que ver, mucho más que ver con el COVID que con la fibromialgia muchas veces. Entonces, bueno, simplemente yo desde aquí, ya que me dais la voz, quiero alertar para personas, porque en el colectivo hemos visto muchas personas que son COVID persistente y se les ha diagnosticado de fibromialgia y han tenido que dar muchas vueltas hasta que han sabido lo que es. Y es importante porque se trata de diferente manera. Hemos dicho que tú has vivido, nos has contado que has vivido el COVID de una manera calmada, positiva, relajada. Y muchos médicos me decías que pensaban que no estabas viviendo la realidad tal cual era y que Y te a día de tachaban hoy un me poco de pasa. rara, ¿no? Pero Tal en cambio te han llevado a los congresos, precisamente Sí. para que cuentes tu experiencia. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido eso. Bueno, yo os voy a contar, de hecho, porque yo sé que tenemos el tiempo muy, muy pautado, os voy a contar primero pues eso, ¿no? La importancia que es separar el dolor del sufrimiento. Podemos tener dolor y eso es muy humano y eso nos pasa a todos, pero sufrir el dolor, eso ya lo podemos escoger. Y a veces hay que adaptarse a la situación. A mí me molesta bastante cuando la gente dice que los enfermos luchas contra la enfermedad. No, te adaptas a lo que hay y tratas de llevarlo lo mejor posible. Eso es la mejor manera de apartar el sufrimiento de ese dolor. Yo os voy a contar una anécdota, por ejemplo, que a mí me pasó. Yo, como os decía, he vivido con mucha, mucha calma todo esto, sorprendentemente con mucha calma, porque soy una persona muy nerviosa en mi vida personal, laboral, profesional. Y, y he vivido con mucha calma pensando que, bueno, que sería lo que tuviera que ser, pero yo lo viviría bien, yo no lo iba a sufrir. Y una noche, por ejemplo, yo empecé a tener muchos ahogos. Yo lo que peor he pasado ha sido ahogarme en mi casa sola, porque entonces no había lugar en los hospitales para tratar un ahogo. Si no tenías neumonía bilateral, no te ibas para adentro, te estabilizaban y te mandaban a casa. Y lo que yo viví así más fuerte, por ejemplo, fue una noche que me estaba ahogando y había visto justo un vídeo en el que decían que estaban echando a las personas mayores de la UCI y dejándolas morir para ingresar a personas jóvenes.
y yo decidí, porque fue una decisión totalmente unilateral y muy consciente, que yo no quería que una persona muriese para yo entrar en la UCI. Entonces lo que cogí era una noche fría del mes de marzo en Valencia. Ya sabemos los valencianos cómo es el mes de marzo, cálido por el día y bastante frío por la noche. Me envolví en una manta, me salí a la terraza y empecé a disfrutar del fresco, del frío. Empecé a mirar el cielo, que era una noche despejada, miré la luna y dije, bueno, si tiene que venir esta noche lo inesperado, si me tengo que ir hoy me iré, pero con toda la calma, ¿no? Pensando bueno, que si iba a ser lo mejor para mí, y si no, pues ya se iba a pasar, no pasaba nada. Tuve la grandísima suerte de hacer algo que yo no conocía, y es que cuando tú te estás ahogando, el frío es buenísimo para los pulmones y para los bronquios, y tuve la suerte de dormir esa noche en la terraza envuelta en una manta, disfrutando del fresco, porque este es uno de las soluciones que yo he visto a muchas cosas, y era el frío. Me he dado duchas de agua fría para bajar la fiebre, he disfrutado del frío fuera en la terraza porque no podía ir a pasear, evidentemente. Y bueno, al día siguiente me desperté cuando me llamó mi doctora a hacerme el seguimiento, le conté lo que había pasado y evidentemente me mandó para el hospital, ¿no? Pero sí que lo importante, creo, en este proceso, para mí lo más importante es vivirlo con calma y saber que tú vas a hacer todo lo posible para que sea de la mejor manera posible, ¿no? Para vivir lo mejor posible, pero si no puede ser, pues lo viviremos con calma, porque ponernos nerviosos y estresarnos lo que hace es empeorarnos. ¿Y cómo se puede llegar a este estado de positividad y de calma? ¿O cómo llegaste tú a eso cuando estabas en ese grado de enfermedad? Porque esto puede ayudar a otras personas. Sí, bueno, yo soy de predicar con el ejemplo. Yo predico la psicología positiva, ¿no? Soy una persona que me dedico a ayudar a otras personas a afrontar sus situaciones de manera positiva. De hecho, hace ya 12 años que fundé la primera consulta de neurocoaching en un centro hospitalario, en el Hospital Quirón de Valencia, y si no lo hiciera yo, estaría siendo muy incoherente, ¿no? ¿Cómo lo hice? Aplicándome justo toda la teoría que le había estado dando a todo el mundo durante muchos años. Estando presente, yo he meditado muchísimo, me he dado cuenta de que, aparte de que ya lo sabía, ¿no? Porque he estudiado neurociencias del comportamiento humano y es una de las bases para estabilizar el cerebro, la meditación, pero me he dado cuenta de que estabilizaba no solo mi cerebro, sino mi cuerpo. Cuando yo meditaba me sentía en paz, me salía, visualizaba que estaba fuera, visualizaba que estaba con mi familia. Yo he pasado 61 días en aislamiento, completamente sola. Eso es el aislamiento, evidentemente. Y yo todos los días he disfrutado de mi familia aquí dentro. He disfrutado de mis amigos, de mi familia, del aire libre, del sol. Y eso es lo que me ha dado paz y me ha dado tranquilidad para seguir adelante. Y me la sigue Pues dando. Pues te agradezco muchísimo el testimonio, sé que vas a ayudar a muchísima gente. Estaría hablando aquí contigo todo el día porque ya hemos hablado y tienes, como digo, una historia súper interesante que puede ayudar a mucha gente y de hecho estás ayudando. Y nada, simplemente te agradezco estos minutos que nos has dedicado y te mando un abrazo muy grande. Gracias a ti por darnos voz y ojalá que ayude a mucha gente.